Hola amigos de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Estuve buscando algún video para compartírselo, pero bueno, creo que fue más fácil para mí grabarles rápidamente esta clase que en algún momento les di a mis internos de pregrado. Y bueno, aquí vamos a determinar el eje eléctrico, el eje del QRS o eje de despolarización ventricular mediante los cuatro métodos más usuales. Sabemos que el eje eléctrico de QRS es un vector promedio derivado de los vectores de despolarización ventricular izquierda. Y esta despolarización ventricular izquierda la vamos a observar desde distintos ángulos o derivaciones, que estas pueden ser unipolares o bipolares, dependiendo si se forman, como la palabra lo dice, por uno o dos polos. Y bueno, tenemos las derivaciones unipolares de las extremidades, que corresponden a ABL, que se localiza en el brazo izquierdo, ABR en el brazo derecho y ABF en cualquiera de las extremidades inferiores. Tenemos también las derivaciones bipolares de las extremidades, que son D1, D2 y D3. Todas estas se forman por un polo negativo y un polo positivo. Estas 6 derivaciones que acabamos de mencionar nos van a observar la despolarización del ventrículo izquierdo en un plano frontal. Y recuerden que también tenemos 6 derivaciones unipolares precordiales, que estas van a observar la despolarización del ventrículo en un plano horizontal. Y bueno, aquí tenemos los dos planos que les había comentado. El plano frontal, que se observa en color rojo, y el plano horizontal, que se observa en color azul, donde tenemos las derivaciones unipolares precordiales. Y bueno, para determinar el eje eléctrico, nosotros vamos a basarnos en las derivaciones del plano frontal exclusivamente. Entonces, por lo pronto vamos a olvidarnos de estas derivaciones. Y aquí tenemos nuestras derivaciones del plano frontal en relación al cuerpo humano. Y bueno, recordamos el famoso triángulo de Einthoven, que se forma por 3 derivaciones bipolares, que son D1, D2 y D3. En el caso de D1, habíamos dicho que tenía un polo negativo y un polo positivo. D2, también un polo negativo y uno positivo. De igual manera D3. Y siempre los electrodos exploradores de estas derivaciones unipolares van a ser los electrodos positivos. ¿Okay? Y además tenemos aquí representadas las derivaciones unipolares de las extremidades, que son ABR, ABL y ABF. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo de Einthoven con las mismas derivaciones que mencionamos y los electrodos exploradores que habíamos dicho que son los electrodos positivos. En el caso de las derivaciones unipolares, como son formadas por un único polo, ese mismo polo es el que va a servir de electrodo explorador. Entonces, si nosotros localizamos el centro de este triángulo y empezamos a mover nuestras derivaciones del triángulo hacia el centro, por ejemplo, movemos D1, lo desplazamos hacia el centro, nos queda así. Desplazamos también D2 y lo mismo hacemos con D3. Entonces tenemos aquí nuestras 3 derivaciones bipolares del triángulo de Einthoven en una disposición circular. Recordamos que siguen siendo los mismos electrodos exploradores
los positivos. Entonces ahora nos faltaría trazar en este mismo plano circular la dirección de los vectores de ABR, ABL y ABF. Entonces, de igual manera, aquí trazamos un vector o una línea que corresponde a ABL, perdón. Trazamos una línea que corresponde a ABR y otra ABF. De esa manera nuestro círculo queda dividido en 12 cuadrantes o 12 segmentos. ¿Sí? Y habíamos dicho que las derivaciones unipolares funcionan como electrodo explorador también. Entonces tenemos ABL, ABR y ABF. Y además los electrodos exploradores que habíamos mencionado para las derivaciones unipolares. Entonces a todo esto vamos a agregarle un valor en grados para nosotros poder decir que nuestro eje se dirige a tantos grados, para poder darle un valor. Entonces tenemos que a la derivación de 1 le corresponde 0 grados el electrodo positivo, que es el explorador, y 180 grados, que es el electrodo negativo. Y así tenemos un valor en grados para cada uno de los electrodos. ¿Okay? Entonces, si tenemos, sabemos que el electrocardiograma es resultado de la relación que existe entre los vectores y los electrodos exploradores. Entonces, si tenemos un electrodo explorador y si tenemos un vector que se dirige hacia él, este electrodo explorador nos va a dar un trazo electrocardiográfico con una onda positiva. Si tenemos un vector que se aleja de este electrodo explorador, nos va a dar un trazo negativo. Y si tenemos un vector que corre de manera paralela a este electrodo, tenemos que a medida que se va acercando nos da un trazo positivo y a medida que empieza a alejarse nos da un trazo negativo, y esto se conoce como una onda isodifásica. Entonces, en la despolarización del ventrículo izquierdo vamos a tener 4 vectores que suceden de manera ordenada en el tiempo. El primer vector despolariza el septum interventricular. El segundo vector tiene 2 componentes, uno que es la pared septoapical, que se conoce como vector 2S, y el vector 2 que despolariza la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, para fines prácticos, estos dos se suman y forman un gran vector, que es el más grande de todos. Y tenemos un tercer vector que es el que despolariza las porciones basales de los ventrículos. Entonces, si nosotros observamos estos 4 vectores, desde la derivación ABR vamos a observar lo siguiente. Habíamos dicho que el primero es este. Y si ponemos un plano a este nivel, se dirige de este lado. Entonces, por lo tanto, se acerca a ABR. Entonces, este primer vector que se acerca a ABR, no de manera directa, sino un poco inclinada, y de bajo voltaje, nos va a dar en ABR una pequeñita onda positiva.
habíamos dicho que el segundo vector se compone de los vectores 2 y 2s, y estos se suman y forman un gran vector, que este se va a alejar de ABR con un gran voltaje, que se suma tanto a la pared libre como a la pared septoapical, y por lo tanto, como se aleja de ABR, nos va a dar una gran onda negativa. ¿Sí? Y el tercer vector, que es de bajo voltaje y se acerca a ABR, va a ayudar a que esta onda negativa regrese a la línea isoeléctrica nuevamente. Entonces todo esto sucede si lo observamos desde ABR. Ahora, si lo observamos desde la derivación de E2, que como habíamos dicho tiene su electrodo explorador en la parte de abajo correspondiente a 60 grados, entonces tenemos que el primer vector se va a alejar. Aquí tenemos un plano y se aleja de bajo voltaje. Entonces aquí nos puede dar una pequeñita onda negativa o incluso no aparecer. Los vectores 2s y 2 se suman y nos dan un gran vector que se acerca al electrodo explorador de D2 y nos va a dar una onda positiva. Y por último, el tercer vector que despolariza las porciones basales y se aleja del electrodo explorador de D2 nos da una onda negativa. Ok, entonces de esa manera es como se relacionan los vectores de despolarización ventricular con los electrodos exploradores, y en cada uno de ellos, dependiendo de su localización, nos van a dar una morfología distinta del QRS. Entonces, el eje eléctrico debemos ubicarlo en grados para nosotros poder decir que está dentro de la normalidad. Es un eje desviado a la izquierda, un eje desviado a la derecha o un eje con desviación extrema. Y para fines prácticos vamos a decir que un eje de QRS normal va de 0 a 90 grados. En algunos lados dice desde menos 30 hasta 90. En algunos dice desde menos 10 hasta 90, pero bueno, vamos a tomar de 0 a 90 grados como un eje de QRS normal. Vamos a tomar de 0 a menos 90 como una desviación a la izquierda. Vamos a tomar de más 90 a 180 como una desviación a la derecha, y una desviación extrema entre menos 90 y menos 180. ¿Okay?